Mi empleada doméstica de 40 años era millonaria, yo era su experimento social, la revelación que lo cambió todo. ¿Qué dices, Rosa? Grité con un nudo en la garganta. Ella me miraba tranquila, con esa calma suya que siempre confundí con humildad. Rosa, mi empleada doméstica desde hacía 5 años, estaba de pie en la cocina con un sobre de papeles en la mano. No soy quien crees, dijo con voz firme, mirándome a los ojos. No soy una empleada más. Soy millonaria. Y tú fuiste parte de mi experimento social. Sentí que el mundo se me venía abajo. ¿Cómo podía ser? La mujer que yo había visto lavar pisos, limpiar ventanas y cocinar con las manos agrietadas por el jabón, era millonaria. Me reí nervioso, como si todo fuera un mal chiste. Rosa, ¿qué clase de broma es esta? Pregunté, buscando una explicación lógica. Ella colocó el sobre en la mesa. Eran documentos, propiedades, cuentas bancarias, acciones en empresas que yo solo había visto en las noticias económicas. Rosa no solo tenía dinero, tenía un imperio oculto. Te observé durante años, continuó con serenidad. Quería ver cómo tratabas a alguien que creías inferior, cómo valorabas la dignidad de una persona más allá de lo que aparenta. Y hoy llegó el momento de que sepas la verdad. Mis piernas temblaban. En segundos, mi mente recorrió todos los momentos en que la había tratado con indiferencia, las veces que apenas le agradecí, los días en que la vi como una sombra en la casa y no como un ser humano con sueños. Ahora entendía. Yo había sido evaluado, puesto a prueba en un experimento de vida real, y jamás lo supe. La historia detrás de la mujer invisible. Rosa se sentó frente a mí, con la serenidad de alguien que ya había cargado demasiado tiempo con un secreto. Tienes derecho a saber quién soy realmente, dijo, mientras acomodaba el sobre con documentos como si fuera un libro sagrado. Me quedé en silencio, incapaz de pronunciar palabra. Era como si todo lo que creía conocer sobre ella, su pobreza, su necesidad, su aparente fragilidad se desmoronara de golpe. Nací en un barrio pobre de Oaxaca, empezó bajando la mirada. Mi padre era carpintero y mi madre lavaba ropa para los vecinos. Nunca sobró nada en casa. Yo aprendí desde niña que la vida era sobrevivir. Su tono era pausado, pero cada palabra estaba cargada de recuerdos que dolían. Cuando tenía 15 años, continuó, un profesor de la escuela me dijo que yo tenía cabeza para los números. Al principio pensé que se burlaba de mí, pero él me llevó libros de economía y me enseñó a leerlos. Descubrí que entender el dinero era como leer un idioma secreto que pocos dominaban. Me miró con una leve sonrisa. Ahí comenzó todo. Mientras mis amigas soñaban con casarse, yo soñaba con entender cómo funcionaba el mundo del dinero. Hizo una pausa y respiró profundo. Trabajé como empleada doméstica muchas veces, sí, pero lo que nadie sabía era que mientras limpiaba casas, yo estudiaba contabilidad en las noches, guardaba cada peso que podía y lo invertía en pequeños negocios. Al principio vendía tamales en la calle, después invertí en una tiendita y luego poco a poco aprendí a multiplicar lo poco que tenía. Yo seguía sin poder asimilarlo. ¿Y cómo pasaste de tamales y una tiendita a todo esto? Pregunté, señalando los papeles con propiedades y cuentas millonarias. Rosa me sostuvo la mirada, con esa calma que ahora entendía era fruto de años de lucha. Porque nunca olvidé de dónde venía. Aprendí que la riqueza no está en lo que se gasta, sino en lo que se siembra. Reinvertí cada peso, me alié con personas sabias y supe cuándo arriesgar y cuándo esperar. Y un día, sin darme cuenta, ya no era la muchacha pobre de Oaxaca. Era una mujer con más dinero del que alguna vez imaginé. Guardó silencio unos segundos antes de añadir. Pero había algo más que necesitaba.
saber si, a pesar de todo, seguía habiendo bondad en el mundo. Por eso me convertí en tu empleada. No necesitaba el sueldo, necesitaba observar. La revelación me golpeó como un balde de agua fría. No era solo su historia de superación, era un espejo para mí. Lo que mis paredes escucharon. Rosa me miró fijamente, como si midiera cada palabra antes de soltarla. Tú crees que yo solo limpiaba pisos y lavaba platos, ¿verdad? Me dijo con un tono suave, casi maternal. Pero en realidad yo observaba. Aprendí más de ustedes que ustedes de mí. Sentí un nudo en el estómago. De pronto, la casa que siempre había considerado mi refugio se transformó en un escenario donde alguien había visto todo. Vi la forma en que hablabas de tus empleados, continuó. Decías que eran flojos cuando no te obedecían, pero jamás te detuviste a pensar si tenían problemas en casa. Vi cómo tratabas a tu madre, con frialdad, como si fuera una carga. Me sonrojé bajando la cabeza. Ella había visto demasiado. También vi lo bueno, añadió, suavizando su voz. Vi cómo cuidabas de tu hija cuando estuvo enferma, cómo le leías cuentos hasta que se dormía. Vi cómo, en tus momentos de soledad, llorabas escondido en la cocina para que nadie más lo supiera. La sensación de ser expuesto me atravesó por completo. Entonces, ¿fuiste como una espía en mi propia casa? Le reproché con un tono que mezclaba rabia y vergüenza. Rosa negó con calma. No, hijo, yo no espiaba. Simplemente estaba presente. Y lo que vi me enseñó algo importante. Que el dinero puede darte poder, pero no te enseña a ser humano. Tú tenías riqueza en los bolsillos, pero estabas empobrecido en el corazón. Cada palabra era un golpe directo a mi orgullo. Rosa entonces sacó un cuaderno gastado con tapas marrones lleno de notas. Lo abrió en medio y me lo mostró. Aquí escribí todo lo que aprendí mientras vivía entre ustedes, no para juzgarte, sino para recordarte que a veces el verdadero espejo lo sostiene aquel a quien menos esperas. Me atreví a hojear las páginas. Había frases, fechas, pequeñas observaciones. Hoy discutió con su esposa por dinero, pero la verdadera causa fue el miedo de perder control. Su hija preguntó si su papá la quería porque nunca tiene tiempo para ella. Lloró en silencio mientras yo limpiaba, pero fingió que era alergia. Era como leer mi vida desde fuera, narrada por alguien que me había visto más claro que yo mismo. ¿Por qué me muestras esto ahora?, pregunté con voz quebrada. Rosa cerró el cuaderno con suavidad. Porque es hora de que dejes de fingir. La verdadera riqueza no está en lo que escondes, sino en lo que enfrentas. La primera prueba de humildad. Esa noche casi no dormí. Las palabras de Rosa, su cuaderno lleno de verdades, todo se repetía en mi mente como un eco insoportable. Me preguntaba, ¿cómo pudo verme tan claramente? ¿Por qué me duele tanto escuchar la verdad de alguien que yo creía inferior? A la mañana siguiente, Rosa estaba en la cocina preparando café. Actuaba como siempre, tranquila, sin necesidad de demostrar nada. «Buenos días», me dijo con naturalidad. Yo respondí apenas con un murmullo. De pronto, ella puso una bolsa de basura en mis manos. «Hoy vas a llevar esto al contenedor de la calle». La miré incrédulo. ¿Yo? ¿Llevar basura? Rosa, yo nunca... Precisamente, me interrumpió. Nunca lo has hecho y por eso no entiendes lo que significa. No es basura lo que cargas, hijo, es orgullo. Me quedé paralizado. Estaba acostumbrado a dar órdenes, no a recibirlas, y menos de alguien que durante años consideré una empleada. Pero algo en su mirada me hizo obedecer. Salí con la bolsa en la mano, mirando a todos lados con vergüenza, como si cargar basura fuera una humillación pública. Los vecinos me vieron y saludaron con naturalidad, sin darle importancia. El único que se sentía humillado era yo mismo. Cuando regresé,
Rosa me esperaba en la puerta. ¿Lo ves? Nadie se rió de ti. Nadie te miró con desprecio. La vergüenza estaba solo en tu cabeza. Me dejó pensando. Había tenido miedo de perder un estatus que, en realidad, solo existía en mi propio ego. Después, Rosa me dio otra tarea. Hoy no irás a la oficina. Acompáñame al mercado. No entendía qué pretendía, pero acepté. Caminamos juntos, algo que jamás había hecho con ella en todos esos años. Yo siempre enviaba al chofer o a mi esposa a esas cosas simples. En el mercado, Rosa saludaba a todos con cariño. Los vendedores la conocían por nombre y le sonreían con sinceridad. Yo, en cambio, me sentía invisible. Nadie me reconocía como el hombre importante que creía ser. Aquí la riqueza se mide diferente, me susurró Rosa mientras elegía tomates. Aquí valen más las sonrisas sinceras que los trajes caros. De repente, un niño pobre se acercó pidiendo una fruta. Yo, por instinto, quise apartarlo, pero Rosa sacó una manzana y se la entregó. El niño sonrió con gratitud y salió corriendo. Eso que viste, me dijo, es lo que yo llamo una inversión con retorno infinito. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi mundo de lujos era pequeño comparado con la grandeza de un gesto tan simple. Esa noche en mi cama pensé, si cargar basura y comprar en el mercado con humildad pueden enseñarme tanto, ¿qué más me faltará descubrir? El acto sin recompensa. Al día siguiente, Rosa me despertó más temprano de lo habitual. No con órdenes, no, sino con una frase que me desconcertó. Hoy vas a dar, pero no recibirás nada a cambio. Me quedé en silencio. ¿Cómo? ¿Acaso no toda ayuda merece al menos un gracias? Ella me pidió que la acompañara a un barrio humilde en las afueras de la ciudad. Apenas llegamos, el contraste me golpeó. Calles de tierra, casas improvisadas con láminas oxidadas, niños descalzos corriendo con sonrisas que, extrañamente, parecían más sinceras que muchas que había visto en fiestas de lujo. Rosa cargaba varias bolsas con comida y ropa. Yo, todavía incómodo, le ayudaba a bajarlas. ¿Qué es todo esto?, pregunté. Lo que sobra de mi salario, respondió con calma. Nunca necesité tanto como tú creías. Eso me desarmó. De su propio sueldo, ¿había estado ayudando a otros? Yo, con todos mis millones, jamás lo había hecho. Una mujer mayor salió de una de las casas y abrazó a Rosa con lágrimas en los ojos. Gracias, hija, otra vez nos salvaste. Yo observaba en silencio. Rosa me miró y me entregó una de las bolsas. Ahora, entrégasela a ese niño. Me acerqué torpemente a un pequeño de unos 7 años. Le di la bolsa sin saber qué decir. Él la tomó con ambas manos, sus ojos brillaron y me dijo un simple «Gracias, señor». Nada más. Se fue corriendo a mostrarle a su madre lo que llevaba. Esperé algún reconocimiento mayor, un aplauso, una palabra de admiración. Pero no pasó, y eso me desconcertó. ¿Ves?, dijo Rosa con voz suave. Ayudar no es un escenario donde tú seas el protagonista. No hay ovación, no hay premio. Solo queda la satisfacción silenciosa de haber aliviado un poco el dolor de alguien. Yo me quedé inmóvil. Sentía algo extraño, una mezcla de vacío y plenitud al mismo tiempo. Vacío porque no había recibido nada tangible. Plenitud porque, por primera vez, sentía que había hecho algo realmente humano. De regreso a casa, Rosa remató la lección. El verdadero valor de un hombre no se mide por lo que acumula, sino por lo que es capaz de dar cuando sabe que no habrá recompensa. Esa noche, mientras cenaba solo, recordé la sonrisa del niño. Me di cuenta de que ese recuerdo era más valioso que cualquier título, que cualquier coche de lujo, que cualquier elogio en el trabajo. El espejo en mi propia casa
Rosa me esperaba en la sala esa mañana con una carpeta en las manos. «Hoy no iremos a ningún barrio», dijo. «Hoy conocerás la pobreza que tú mismo sembraste en tu propia casa». Me incomodé de inmediato. «¿Qué quieres decir con eso? Mi familia nunca ha pasado necesidad». «¿Segura tu conciencia de eso?», replicó Rosa, clavándome la mirada. «No hablo de necesidad material, hablo de otra peor, la necesidad de afecto, de tu tiempo, de tu humanidad». Sentí un nudo en el estómago, pero acepté acompañarla al encuentro que había preparado. Nos dirigimos a la casa de mi madre, a la que no visitaba desde hacía meses, quizá años. Yo siempre había justificado mi ausencia con el trabajo y los negocios. Cuando entramos, me sorprendió verla más envejecida, con las manos temblorosas, sirviendo café en tazas desportilladas. «Hijo», me dijo con una voz entre dulce y dolida, «qué raro verte por aquí». No supe qué contestar. Mi hermana menor también estaba allí, con su esposo y sus 2 hijos. Ella me miraba con una mezcla de resentimiento y desconfianza. «¿Vienes porque necesitas algo?», preguntó casi con ironía. Me quedé helado. ¿Así me veían? ¿Como alguien incapaz de acercarse por amor, solo por interés? Rosa intervino. «Hoy él no viene a pedir, viene a escuchar». Entonces comenzó una tormenta de palabras que me golpearon más fuerte que cualquier crisis económica. Mi madre habló de todas las navidades que pasé lejos. Mi hermana recordó cómo nunca asistí al cumpleaños de mis sobrinos. Mencionaron mi arrogancia al hablar de dinero, mis comentarios hirientes, mi distancia emocional. Cada palabra era un espejo que me obligaba a mirar al hombre en que me había convertido. Yo, que creía haberlo tenido todo, había dejado vacíos en quienes más me querían. Me levanté con la voz quebrada. «No tengo excusas. Solo sé que me olvidé de ser hijo, hermano y tío». Rosa me observaba en silencio, como esperando ese quiebre, y entonces dijo: «El primer paso para sanar no es dar dinero, es pedir perdón». Por primera vez en años abracé a mi madre con lágrimas. Le pedí perdón entre sollozos. Ella acarició mi rostro con ternura. «Eras mi niño», susurró, «y lo sigues siendo si decides volver a serlo». Mi hermana me miró, aún con dureza, pero aceptó mi disculpa con un gesto mínimo. Sabía que no sería fácil recuperar su confianza. Al salir, Rosa resumió la lección del día. El mayor fracaso de un hombre rico no es perder dinero, sino perder a su familia. Los muros de mi imperio. Rosa apareció ese lunes en la puerta de mi mansión con un tono decidido. «Hoy vas a regresar a tu empresa, pero no como el dueño, sino como un observador». Me incomodé. Yo llevaba meses sin pisar la oficina, delegaba todo en gerentes y contadores. Me consideraba visionario, pero en realidad me había convertido en un fantasma en mi propio negocio. Cuando entramos, mis empleados me miraban con sorpresa, algunos incluso con temor. Noté que pocos se atrevieron a saludarme. «¿Lo ves?», dijo Rosa en voz baja. «No te ven como líder, sino como un juez distante». Nos instalamos en la sala de juntas, pero Rosa no me dejó ocupar la cabecera. «Hoy te sientas en la esquina, como uno más». La reunión comenzó. Los gerentes expusieron números fríos, utilidades, recortes, despidos. Y entonces Rosa interrumpió. «Quiero que escuchemos a quienes nunca hablan». Sacó a 3 empleados de base, una recepcionista, un obrero y un joven de mantenimiento. Sus palabras me desarmaron. La recepcionista contó que apenas podía pagar la renta, que la empresa no había subido salarios en años. El obrero habló de accidentes sin atención médica suficiente. El chico de mantenimiento confesó que lo habían tratado como invisible cada vez que yo pasaba. Me dolía escuchar, pero más me dolía recordar mi propia indiferencia. Yo estaba convencido de que daba empleo, como si eso fuera suficiente.
Rosa me miró con firmeza. ¿Sabes por qué nunca lo habías escuchado? Porque estabas demasiado ocupado midiendo tu riqueza en cifras y no en personas. El silencio en la sala era abrumador. Yo por primera vez no supe qué decir. Solo atiné a preguntar: ¿qué puedo hacer ahora? La respuesta de Rosa fue clara. Empieza devolviendo dignidad. Reconoce que no fuiste justo y comprométete con hechos, no con discursos. Respiré profundo y miré a los empleados a los ojos. He fallado como jefe, admití. A partir de hoy, quiero cambiar esta empresa para que todos se sientan respetados y valorados. No fue un aplauso lo que siguió, ni una celebración. Fue un silencio pesado, pero diferente. El silencio de la duda mezclada con una chispa de esperanza. Al salir, Rosa me dijo algo que jamás olvidaré. Un verdadero millonario no es el que acumula fortuna, sino el que genera bienestar a su alrededor. Las huellas de mi juventud. Rosa me llevó a un barrio al que no regresaba desde hacía más de 30 años. Era el lugar donde había crecido. Calles de tierra, casas con techos de lámina y niños jugando con pelotas desinfladas. El olor a tortillas en comal me golpeó con recuerdos que creía enterrados. Aquí naciste, me recordó Rosa. Aquí aprendiste el valor de compartir, aunque hubiera poco. ¿Qué fue lo que te pasó en el camino? Yo bajé la cabeza. Recordé a mi madre partiéndose el lomo en una fábrica para darme estudios, a mi padre vendiendo frutas en el mercado, enseñándome a no avergonzarme del sudor en la frente. Lo olvidaste todo, continuó Rosa, con tono firme pero no cruel. En tu obsesión por dejar atrás la pobreza, negaste tus raíces. Te convertiste en lo que más criticabas, alguien que mira hacia abajo a los que tienen menos. Sentí un nudo en la garganta. Rosa me llevó a la vieja casa que aún estaba en pie. La puerta estaba descascarada, pero al entrar vi las paredes con las marcas de lápices que yo había dejado de niño, midiendo mi estatura. De pronto, una vecina anciana me reconoció. «Eres el hijo de Marta», exclamó con emoción. «Tu madre decía que serías grande, y lo fuiste, pero nunca volviste a verla aquí». La culpa me atravesó. Yo había visitado a mis padres en su nueva casa, cómoda gracias a mi dinero, pero jamás volví a caminar por el barrio donde había aprendido lo que significaba la unión. Rosa se cruzó de brazos. «¿Ves? Aquí están las lecciones que olvidaste». No se trataba de huir de este lugar, sino de honrarlo. Pasamos la tarde escuchando a los vecinos. Muchos aún recordaban cómo mi familia compartía pan, aunque no alcanzara, cómo mi padre nunca dejaba que un niño se fuera del mercado con hambre. Yo los escuchaba con lágrimas en los ojos. Ellos eran ricos sin dinero, murmuré. Rosa sonrió apenas. Ahora lo entiendes, la verdadera riqueza está en la memoria de los actos, no en la cuenta bancaria. Esa noche, antes de dormir, escribí en un cuaderno una promesa. No olvidaré de nuevo. Seré el hijo de mis padres, no el fantasma de mi fortuna. Las cuentas pendientes con mi familia. Rosa no me dio tregua. Después de llevarme al barrio donde crecí, me dijo con una seriedad que me heló: «Ahora toca lo más difícil, enfrentar a los tuyos». No entendí al principio. «¿A qué te refieres?», pregunté con voz tensa. Ella respondió sin titubeos: «Tu esposa e hijos te quieren, pero también te temen. Has construido una muralla de dinero a tu alrededor, y ellos llevan años golpeándose contra esa pared invisible». Esa frase me dolió más que cualquier reproche. ¿Cómo podían temerme si yo lo había dado todo por ellos? O al menos eso creía. Rosa organizó un encuentro familiar en la sala de mi propia casa. Allí estaban mi esposa, mis 2 hijos y yo, frente a frente, sin la coraza de los lujos. Mi hija habló primero, con la voz entrecortada. «Papá, siempre estuviste ocupado asegurando nuestro futuro.
pero nunca estuviste presente en nuestro presente. Las cenas se hicieron solitarias, los cumpleaños eran fríos aunque hubiera regalos caros. Mi hijo agregó con una mirada que me atravesó. Nos enseñaste que el dinero era lo más importante, pero eso nos dejó vacíos. Yo crecí pensando que tenía que ser mejor que todos, más rico que todos, y terminé compitiendo contigo en lugar de admirarte. Mi esposa, con lágrimas contenidas, cerró la conversación. Te amo, pero perdiste la esencia. Dejaste que el miedo a ser pobre te gobernara, y en esa lucha nos olvidaste a nosotros. Me quedé mudo. Nunca en mi vida había sentido tanta vergüenza, ni siquiera cuando niño me humillaban por no tener zapatos nuevos. Rosa, que observaba en silencio, finalmente dijo: aquí tienes tu mayor deuda. No con el banco, no con los negocios, con tu familia. Esa noche apenas pude dormir. Sus palabras y miradas eran dagas clavándose en mi pecho. Me di cuenta de que mi verdadera quiebra no estaba en los números rojos o verdes, sino en las lágrimas que había sembrado en los míos. Tomé otra decisión en mi cuaderno. Aprenderé a pedir perdón, aprenderé a escuchar y reconstruiré, aunque me tome toda la vida, el renacer del hombre que fui. Pasaron meses desde aquella confrontación con mi familia. No fue sencillo. Al principio las palabras de perdón me temblaban en la boca, como si fueran piedras imposibles de tragar. Pero poco a poco comprendí que pedir perdón no me hacía menos hombre, sino más humano. Empecé por lo pequeño, una cena sin teléfonos ni agendas, una caminata con mi hijo, sin hablar de negocios ni dinero, solo de fútbol y sueños, una tarde entera escuchando a mi hija tocar el piano, sin interrumpirla con consejos ni críticas. La casa comenzó a sentirse diferente. Ya no era un museo lleno de lujos, sino un hogar donde volvían a escucharse risas. Un día, Rosa me visitó. Yo la recibí con un abrazo sincero, el primero que le daba sin reservas. Gracias, Rosa, le dije con la voz quebrada, por desenmascararme, por mostrarme que era un rico pobre en espíritu. Ella sonrió con esa serenidad que parecía eterna. No me agradezcas a mí. Agradécete por tener el valor de mirar tu reflejo sin máscaras. Ahora sabes que el verdadero experimento eras tú, no yo. Y tenía razón. Ella nunca necesitó probar su riqueza. Yo necesitaba probar mi humanidad. Con el tiempo, también cambié mi manera de hacer negocios. Dejé de ver a los empleados como engranajes y empecé a tratarlos como personas. Mis empresas florecieron de una forma más genuina, porque ya no estaban regidas por el miedo, sino por el respeto. La lección más grande que aprendí fue simple y profunda. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que construyes con amor y en lo que dejas en los corazones de los demás. Hoy sigo siendo un hombre de recursos, pero sobre todo un hombre de valores. Y cada vez que miro a mi familia alrededor de la mesa, recuerdo que fui salvado por la mujer que parecía mi empleada, pero que en realidad era la maestra que me devolvió la vida.